Hola, ¿qué tal a todos? Pues vamos a continuar el curso y vamos a seguir hablando del parámetro R0, esto que estuvimos calculando con el método de la matriz de siguiente generación. Y vamos a estar hablando de qué tanta información puede darnos este parámetro R0 en dos sentidos. Primero, matemáticamente, ¿qué nos puede decir el R0 respecto a la estabilidad del equilibrio libre de enfermedad de un modelo, ¿no? Entonces, eh, esa es una de las preguntas que quisiera hoy abordar. Y la otra es, eh, ¿qué nos puede decir respecto a estrategias de control? ¿No? ¿Cómo más, qué más tenemos que hacer para que a partir de ese cálculo que hacemos del R0 con este método que ya no es tan sencillo, pero que computacionalmente es eh, alcanzable? Eh, ¿Qué tanta información podemos obtener y dar respecto a estrategias de control? Entonces, eh, pues vamos a empezar. Vámonos un rato al pizarrón y continuamos. Ok, entonces vamos a ver algunos ejemplos de, de cálculos, algunos ejemplos más y nos vamos hacia los resultados, ¿no? Entonces, esto sigue siendo trabajo de Pauline van der Driesche y sus colaboradores. Entonces, luego les puedo pasar el material de donde estamos revisando esta parte. Em, entonces, vamos a considerar el siguiente modelo con vacunación. Eh, Tenemos esta de susceptibles no vacunados, ¿no? Ese punto va a ser 1 menos P por una cosa llamada PIN menos mu S menos beta I más beta V y B S, ¿no? Estas que tienen su índice B, pues es población vacunada, ¿no? Eh, entonces ese punto, subíndice B, pues es la proporción que no queda aquí, mu SB menos 1 menos R beta I más B beta y B por SB. Ahora estos 1 menos R, ok. Eh, y además pues tenemos los infectados no vacunados y los infectados que sí están vacunados, ¿no? Entonces los infectados son estos y los que se van, ¿no? Que pueden ser los que se mueren por la enfermedad o los que se mueren naturalmente, ¿no? Este creo que es la tasa natural y esta es la asociada con la enfermedad. Y hay otra proporción que son vacunados, ¿no? La R es una tasa de vacunación eh, o una proporción de individuos vacunados en algún momento, ¿no? Em, Ahora, la tasa, esta pi es la tasa de reclutamiento de nuevos individuos al sistema. Em,
La tasa mu es tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad inducida por la enfermedad pues es esta nu y esta nube, ¿no? La nu es de la gente que no está vacunada y la nube pues son los que sí fueron vacunados pero de todas formas están infectados. Ahora este sistema, bueno, esta R, no, perdón, es de alguna forma la eficacia de la vacuna, es la forma en la que se reduce la proporción que reduce la infección el hecho de estar vacunado, ¿no? Entonces es una vacuna que no confiere inmunidad completa, eh, no es una vacuna perfecta, entonces es un modelo un poco más realista de esta situación, ¿no? El sistema este no tiene un único punto de equilibrio justamente porque estamos considerando una tasa de reclutamiento de nuevos individuos que no es cero, ¿no? Entonces no está en equilibrio la población en el sentido de homogeneizar y demás. Entonces, él no tiene un punto libre de enfermedad único. Ahora, en términos de qué está escrito el equilibrio libre de enfermedad. Eh, el S0, que es la proporción de susceptibles iniciales, va a venir dada como 1 menos P por la población inicial. Y el S0 de los vacunados, pues es los que le faltan a esto, ¿no? Entonces, el N0, pues es la tasa de reclutamiento por el sobre la tasa de mortalidad natural, ¿no? Los nuevos individuos sobre este, los individuos que mueren en cada instante. Eh, Ahora, perdón, aquí sí es único el punto y pues corresponde con S0, SOB, S0B, el 0, 0, ¿no? Es un punto en R4. Ahora, lo que vamos a tener es que hacerle como la vez pasada, calculamos la V, que es la matriz esta que tiene que ver con los términos de infecciosos y la F, ¿no? Para poder calcular la matriz de siguiente generación y tener información respecto al parámetro que nos interesa de momento. Vamos a hacer eso. Entonces tenemos la B va a ser mu más nu 0, 0 y mu más nu B. Y la F eh, la podemos escribir como producto de dos vectores que en este caso van a ser una omega y una beta que le vamos o sea, la F es como omega punto beta, ¿no? No, omega por la transpuesta de la beta, ¿no? Donde la beta pues es un vectorcito. La beta es eh, el vector que tiene a beta y le voy a poner una tilde, y a la beta v transpuesto, ¿no? Entonces este va a ser el rengloncito. Y la omega tiene al S0 y a su pariente, ¿no? Que es el 1 menos R SB0 traspuesto. Entonces la F se escribe de esta forma y entonces, ¿quién va a ser la F? Pues va a ser beta S0
beta B, perdón, beta nu, no, sí, beta B, vacunado S0, 1 menos R beta S0B, y 1 menos R beta B S0B, ¿no? Esta es la matriz F. Y entonces tenemos que hacer esta F por la inversa de esta, que como es una diagonal, pues está fácil de calcular, ¿no? Aún más, como F tiene esta forma, podemos escribir FB inversa como beta transpuesta aplicado a la B inversa en W, en omega, perdón. Ahora, a esta le vamos a sacar el radio espectral para obtener el R, el R0, ¿no? O bueno, el R0. Esto de aquí no es más que, no, perdón, este de aquí es el que se ve como beta transpuesta y aplicado a B inversa en omega, ¿no? Y esto de aquí es beta S0 sobre mu más nu más 1 menos R beta B S0B sobre mu más nu B. Y la K en este caso, pues es beta esta beta de aquí. No, perdón. Aquí lo que vamos a hacer es introducir parámetro. Ajá, vamos a renombrar algunas cosas para reescribir esta FB inversa. Vamos a llamarle de tal forma que podemos escribir la, la K como una cosa que tiene S0 sobre mu más nu, pero el coeficiente de esta cosa pues, se va a llamar beta UU, y lo podemos escribir todo en términos de S0 y de S0B. Aquí vamos a poner otro parámetro que va a ser el coeficiente beta V también de S0 sobre mu más nu. Y vamos a hacer los correspondientes para S0B sobre mu más nu B. No, sobre mu más nu, este es nu B y beta BB S0 sobre mu más nu B, S0B, ¿no? Entonces, renombramos los términos para que esto sea como unos coeficientes y a su vez vamos a escribir esto como R
RUU, RV, RBU y RBB. Y lo que vamos a tener es que el R, esta cosa de aquí, que vamos a llamarle RC, se va a ver como RUU más RBB sobre 2 más un medio de la raíz RUU más RBB cuadrada menos 4 RUU RBB más 4 RV y RBU. Entonces, ahí tenemos esa expresión es equivalente a tener dos condiciones que voy a escribir de este lado. Entonces tenemos las siguientes dos condiciones. Perdón, lo que queremos ver es qué pasa cuando ese RC, el R obtenido con el radio espectral de la K, es menor que 1. Pues eso es equivalente a que un medio de RUU más RBB sea menor que 1 y que RUU más RBB más RUV, perdón, RBU menos RUU RBB sea menor que 1, ¿no? Las dos condiciones al mismo tiempo y entonces es equivalente a la condición que nos daría el parámetro R0. No es exactamente el R0, pero sí lo podemos interpretar como infecciones, un indicador de infecciones secundarias. Por eso a veces el R0 se calcula distinto. Ok. Ahora vamos con un ejemplo que no está tan sencillo. Vamos a pensar en una enfermedad que tiene dos cepas de una misma enfermedad distintas y que podrían estar haciendo un juego ahí de inducir que una sea la cepa más importante que la otra, nada más por consideraciones de tipo ecológico, ¿no? Entonces, el modelo pues van a ser varias ecuaciones. Ya no podemos simplemente adivinar con lo que podríamos pensar que es un flujo de entrada y un flujo de salida, como es el R0, ¿no? Entonces aquí sí vamos a tener que fijarnos en qué información nos están dando la F y la B y la K, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tenemos ese punto, ¿no? Solo son unos, vamos a tomar unos susceptibles generales, que es una tasa de nuevos individuos, que es esta pi, menos mu s, menos beta 1s por I2 más I1, 2, menos beta 1s por I1 más I2, 1. Entonces tenemos varias cepas de la enfermedad. La I1, la que corresponde al I1, tiene este cambio.
y 2, 1. Estas con doble índice pues son infecciones cruzadas. Y el orden pues es el orden de aparición, ¿no? Primero fueron infectados con uno y luego fueron con otro, ¿no? Aquí pues los susceptibles obtienen inmunidad temporal respecto a una de las cepas una vez que son infectados, y entonces en los casos secundarios pues vamos a tener individuos que son susceptibles a nada más una de las cepas, ¿no? Ya no van a ser a las dos, sino nada más a una. Entonces, a ver, vamos a seguir. Esto menos las tasas de mortalidad, bueno, de salida, porque pues son una tasa de individuos que se curan y obtienen inmunidad, ¿no? Y no se pone una ecuación para los removidos porque pues, es redundante y va a salir de todas formas un sistema bastante grande. Entonces los susceptibles, que ya nada más son susceptibles a la cepa 1, pues tienen esta gama 1, ¿no? No, estos S1 son los que tienen, sí, son los que tienen inmunidad respecto a la cepa 1, perdón. Entonces solo son susceptibles a la segunda cepa. Ese es el indicador. Estos van a salir de este estadio con una tasa sigma, beta, sigma 1, beta 2, S1 por I2 más I1, 2 menos la tasa de mortalidad. Tenemos el análogo para S2 con una gamma 2 I2 menos sigma 2 beta 1 S2 beta 1 S2 y 1 más I2 1 menos mu S2, ¿no? Entonces estos son los que estuvieron infectados primero con la 1 y luego con la 2, ¿no? Entonces esencialmente son individuos que están infectados primordialmente con la 2, ¿no? Eh, y faltan justamente cómo se describen esas dos infecciones cruzadas, que son I2-1, que va a ser la misma sigma 2 beta 1 S2 por I1 más I2-1 menos las tasas de remoción y de mortalidad. Y la I1-2 sigma 1 beta 2 S2 S1, perdón, y 2 más y 1, 2 menos las tasas de mortalidad y la de remoción del 2. Y fíjense que una vez que un individuo está en este caso, pues, después de o sea, sale del sistema un rato y puede volver a ser susceptible en todo caso, pero eso ya no se va reflejando de este lado, ¿no? Em, el- entonces, fíjense que esta le da una salida hacia los susceptibles, pero como ya era susceptible al 2 por haber estado infectados de la cepa 2, ahora es susceptible respecto a ambas y ya no juega en el sistema, ¿no?
Ahora, ¿cómo construimos este, la matriz de siguiente generación? Acuérdense que hay que detectar el equilibrio libre de enfermedad, que en este caso, el S0 va a ser pi sobre mu, el I1 va a ser igual al S1, igual al S2, igual al I2, igual a todos los demás, igual idénticamente a 0, ¿no? Entonces, nada más vamos a tener el S0 y todos los demás que implican alguno de los procesos infecciosos, pues van a estar, van a ser nulos, ¿no? Entonces, en este caso, eh, las matrices van a salir, son matrices grandes, ¿no? De dimensión grande, pero son matrices ralas, lo cual también computacionalmente pues es una ventaja, ¿no? Eh, entonces F va a ser beta 1 S0, 0, beta 1 S0, 0, 0, beta 2 S0, 0, beta 2 S0 y todo lo demás 0. Y la V me encanta porque siempre que se puede calcular bien es diagonal. Mu sigma 1 más sigma 1, mu más sigma 2, mu más sigma 1 y mu más sigma 2. Gamma, perdón, 2. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 en todos lados. Esta matriz también es diagonal. Entonces, el, el radio espectral, en este caso le vamos a llamar R1 o RI, ¿no? Eh, Vamos a tener un R1 y 2 que van a ser beta IS0 sobre mu más gamma I, ¿no? Tenemos este, dos valores. Ajá. Estos son los dos valores propios de la matriz. Ambos son positivos, entonces a eso les vamos a llamar la RI y R0 va a ser el máximo de I, ¿no? Pensando en este resultado que decíamos la otra vez, que si es una M matriz y es no singular, entonces, pues el supremo se alcanza en alguno de los valores, ¿no? Eh, bueno, eh, ahora hablemos de estabilidad, del equilibrio libre de enfermedad, ¿no? El equilibrio libre de enfermedad. Es decir, donde todos los términos de la I se anulan. Entonces, vamos a ver dos resultaditos de álgebra matricial. Entonces, el primer lema es que si A tiene patrón Z, es decir, los elementos de la diagonal, patrón Z signado, es decir, todos o son positivos o son negativos los elementos de la diagonal, entonces
los elementos de A inversa, los elementos de A inversa van a ser, son no negativos. Sí y solo sí. Sí, solo sí. A es una M matriz no singular, ¿no? Y el segundo lema es que si F es no negativa, en el sentido de que sus valores son no negativos, ¿no? Como en este caso, F es no negativa y B es una M matriz no singular. Una M matriz no singular. Entonces, voy a poner de este lado. Entonces, el radio espectral de FB inversa es menor que 1, sí, solo sí. Todos los valores propios de F menos B tienen parte real negativa, ¿no? Entonces esos son dos resultados de esto del álgebra de matrices. Esta, las pruebas de los dos puedo mandárselas al Classroom. Y lo que sí vamos a probar es el siguiente teorema. Vamos a considerar consideremos un modelo, consideremos un modelo donde podemos separar las variables como lo hicimos, ¿no? Es decir, donde tenemos un montón de variables que tienen que ver con la infección, ¿no? F i de x y y menos b i de x y y los que tienen que ver con los susceptibles, los no infectados, es j de x y y, ¿no? Vamos a considerar ese modelo y vamos a decir que el equilibrio libre de enfermedad de este modelo es localmente asintóticamente estable si R0 es menor que 1, inestable si R0 es mayor que 1, donde el R0 pues es el radio espectral, ¿no? Ahora con el lema 1 y 2, pues lo que tenemos es garantizado que efectivamente vamos a poder alcanzarlo con el máximo de los valores propios del producto de la F por la B inversa.
Entonces vamos a ver la prueba y con eso concluimos la sesión de hoy. La prueba es básicamente tomamos sean f y b definidas como antes. Y vamos a tomar J21 y J12 van a ser las matrices de son las matrices de derivadas parciales de este, la G respecto a X y Y evaluadas en el equilibrio libre de enfermedad, ¿no? La jacobiana del sistema completo se va a ver como esta parte f menos b 0 y las partes que tienen que ver con la g van a quedar resumidas en estas j 12 y j 22. Entonces, el equilibrio libre de enfermedad, que podríamos llamarle genéricamente E0, va a ser asintóticamente estable si los valores propios de esta matriz tienen todos parte real negativa. Los valores propios de esta matriz J son básicamente los mismos, ¿no? Como esta es una matriz por bloques, pues son los mismos de F menos B y de J22. Esta J22 le pedimos desde la vez pasada para hacer la construcción que hicimos que tuviera valores propios con parte real negativa, ¿no? Entonces, nada más hay que ver qué pasa con la F menos B. Entonces, el E0 tiene, es asintóticamente estable. Sí, F menos B en el E0 tiene valores propios con parte real negativa. Tiene todos los valores propios con parte real negativa. No basta que sean no positivos, ¿no? Tienen que ser negativos. Entonces, vamos a usar el segundo lema, ¿no? Por cómo construimos esto. Por cómo construimos esto, la F tiene valores negativos y B es una M matriz no singular. Y el lema 2 lo que nos dice es que F menos B va a tener, tiene valores propios, perdón, con parte real negativa. Si el espectro de F por B inversa es menor que 1. Es decir,
que el R0 que definimos sea menor que 1 y eso concluye la prueba, ¿no? La inestabilidad se hace de la misma forma, con un argumento de continuidad, ¿no? Entonces, por continuidad se hace la otra y con eso terminamos la prueba. Entonces, vamos a ver, eso nos garantiza pues condiciones sobre la estabilidad local asintótica del equilibrio libre de enfermedad. ¿Qué va a pasar entonces? Pues sí, tenemos pues que corresponde ese R0 que calculamos con la matriz de siguiente generación, sí corresponde a la información que teníamos sobre un umbral respecto al cual hay un brote epidémico, ¿no? Si ese umbral no se pasa, entonces no hay un brote epidémico. Pero esa es información local, ¿no? Queremos información de persistencia, entonces vamos a tener que preguntarnos qué pasa con la estabilidad global del equilibrio libre de enfermedad, ¿no? Entonces, con eso la dejamos el día de hoy y continuamos la próxima sesión. Nos vemos pronto.